Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, listos para sumergirse en un mundo lleno de drama, romance, intriga y paisajes impresionantes porque hoy preparen sus palomitas. Les traigo un maratón turco de infarto, una selección de 12 episodios doblados que, se los prometo, los van a enamorar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Antes de que nos sumerjamos en este festín de telenovelas turcas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo cada semana. Tengo un montón de recomendaciones, análisis, reseñas y detrás de cámaras de tus series favoritas. No te arrepentirás. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este maratón turco. Prepárense para una sobredosis de pasión, lágrimas y finales felices. He elegido 12 episodios clave de diferentes series que te darán una probadita de la magia turca y te engancharán desde el primer minuto. La idea es que puedas probar un poco de todo y decidir cuál es la serie que más te llama la atención para luego maratonearla sin parar. Empezamos fuerte con Erkenci-Kuş. Vamos a ver el episodio donde Sanem y Can tienen su primer beso de verdad, ese beso que te roba el aliento y te hace suspirar. Es un momento icónico, lleno de química y torpeza adorable. Si no has visto esta serie, prepárate para enamorarte de la espontaneidad de Sanem y el encanto irresistible de Can. Es una comedia romántica que te alegrará el día. Pero, ojo. Erkenci-Kuş es mucho más que un beso robado. Es una historia sobre seguir tus sueños, sobre atreverse a romper con las expectativas y sobre encontrar el amor en los lugares más inesperados. Sanem, con su torpeza y su corazón gigante, representa a esa chica que todos llevamos dentro, esa que a veces duda de sí misma pero que al final, se atreve a volar. Y Can, bueno, Can es el sueño de cualquier romántico empedernido, un hombre aventurero, apasionado y profundamente leal. La serie también explora la importancia de la familia, la amistad y la autenticidad. Prepárense para reír, llorar y suspirar con cada capítulo. Cambiamos completamente de registro y nos adentramos en el drama intenso de Karasevda. Veremos el episodio donde Kemal y Nihan se reencuentran después de años separados y tienen esa conversación desgarradora donde ambos confiesan que nunca dejaron de amarse. Pañuelos a la mano. Esta serie te hará llorar a mares, pero también te dejará con una profunda reflexión sobre el amor, el destino y las decisiones que tomamos en la vida. Karasevda no es solo una historia de amor prohibido, es una tragedia griega moderna. Es la lucha de dos almas gemelas contra un destino cruel y una sociedad implacable. Kemal, el ingeniero humilde, y Nihan, la chica rica atrapada en un matrimonio sin amor, representan la pureza del amor verdadero, ese que supera todas las barreras. Pero la serie también nos muestra el lado oscuro del poder, la ambición y la venganza. Es una historia sobre las consecuencias de nuestros actos y sobre cómo el pasado puede perseguirnos hasta el final de nuestros días. Prepárense para un torbellino de emociones y para cuestionar los límites del amor y el sacrificio. Ahora, un poco de intriga y misterio con Cesur Begucel. El episodio que he elegido es aquel en el que Cesur revela su verdadera identidad y sus planes de venganza a Swan. La tensión entre ellos es palpable, la química explota y te quedas con ganas de saber qué pasará a continuación. Esta serie tiene unos giros argumentales increíbles y unas actuaciones impecables. Pero Cesur Begucel es mucho más que una historia de venganza. Es un juego de ajedrez donde cada movimiento cuenta y donde las apariencias engañan. Cesur, con su elegancia y su mirada penetrante, es un personaje complejo, impulsado por el dolor y la sed de justicia. Swan, por su parte, es una mujer fuerte e independiente que se niega a ser una víctima de las circunstancias. La serie explora la dualidad del bien y el mal, la redención y el perdón. Prepárense para ser sorprendidos con cada capítulo y para cuestionar la verdadera naturaleza de la verdad y la justicia. La ambientación de la serie, con sus paisajes impresionantes y sus escenarios lujosos, añade un toque de glamour y sofisticación a la trama. Subimos la temperatura con Aşk Laftan Anlamaz. Veremos el episodio donde Hayat y Murat tienen su primera noche juntos. Es un momento lleno de romanticismo, ternura y pasión. Esta serie es ideal si buscas una historia de amor ligera y divertida, con personajes entrañables y situaciones cómicas. Pero no se dejen engañar por su aparente sencillez, Aşk Laftan Anlamaz también tiene sus momentos de drama y reflexión.
Hayat, con su energía contagiosa y su optimismo inquebrantable, es un soplo de aire fresco. Murad, con su frialdad y su aparente indiferencia, esconde un corazón noble y un alma atormentada. La serie explora la importancia de la comunicación, la confianza y la aceptación en una relación. Prepárense para reír a carcajadas con las ocurrencias de Hayat y para suspirar con los gestos de ternura de Murad. La banda sonora de la serie, con sus melodías pegadizas y sus letras emotivas, te transportará al universo mágico de Ask Laftan and Lamaz. Nos ponemos un poco más serios con Si Ya Bellaz Ask. El episodio seleccionado es aquel en el que Ferhat le confiesa a Asl porque se convirtió en un asesino. Es un momento clave para entender la complejidad de su personaje y el dolor que lo atormenta. Esta serie es oscura y adictiva, con una historia de amor muy peculiar entre un hombre atormentado y una doctora idealista. Si Ya Bellaz Ask es una historia sobre la redención, la esperanza y el poder transformador del amor. Ferhat, con su pasado oscuro y su presente violento, es un personaje al límite, incapaz de escapar de su destino. Asl, con su bondad y su compasión, es la luz que ilumina su camino. La serie explora la dualidad de la naturaleza humana, la lucha entre el bien y el mal y la búsqueda de la paz interior. Prepárense para una historia intensa y conmovedora que te hará cuestionar tus propios límites y creencias. La atmósfera oscura y misteriosa de la serie, con sus escenarios sombríos y su banda sonora melancólica, te sumergirá en el universo atormentado de Ferhat. Regresamos a la comedia romántica con Kiral Kask. Vamos a ver el episodio donde Homer se da cuenta de que está enamorado de Defne. Es un momento muy dulce y divertido, lleno de malentendidos y situaciones graciosas. Esta serie te hará reír a carcajadas y te enamorará de la torpeza de Defne y el sarcasmo de Homer. Pero Kiral Kask es mucho más que una comedia romántica. Es una historia sobre la ambición, la honestidad y la búsqueda de la felicidad. Defne, con su ingenuidad y su necesidad de dinero, se ve envuelta en un juego peligroso que pone a prueba sus valores. Homer, con su perfeccionismo y su miedo al compromiso, es un hombre herido que se niega a abrir su corazón. La serie explora la importancia de la sinceridad, la confianza y la aceptación en una relación. Prepárense para reír a carcajadas con las ocurrencias de Defne y para suspirar con los gestos de ternura de Homer. La química entre los protagonistas es innegable y te contagiará de su alegría y su pasión. Ahora, un poco de drama familiar con Istanbul Helin. El episodio elegido es aquel en el que Süreyya decide quedarse en la mansión Boran a pesar de la oposición de Esma Sultan. Es un momento de valentía y determinación que marca el inicio de su lucha por el amor y la aceptación. Esta serie te conmoverá con sus personajes complejos y sus historias llenas de emoción. Istanbul Helin es una historia sobre la tradición, la modernidad y la lucha por la independencia. Süreyya, con su espíritu libre y su amor por la música, se enfrenta a una familia conservadora que se niega a aceptarla. Esma Sultan, la matriarca implacable, es un personaje complejo, víctima de su propio pasado y de sus propias inseguridades. La serie explora la importancia del respeto, la tolerancia y la comprensión en una familia. Prepárense para una historia conmovedora que te hará reflexionar sobre tus propios valores y creencias. La ambientación de la serie, con sus paisajes impresionantes de Estambul y sus escenarios lujosos, te transportará al universo mágico de Istanbul Helin. Cambiamos de aires y nos vamos a la costa con Güneş Inkthlar. Veremos el episodio donde Aluk revela un secreto impactante sobre el pasado de Güneş. Este secreto sacudirá la vida de todos y cambiará para siempre la relación entre las hermanas. Esta serie tiene un ritmo frenético y unos giros argumentales inesperados. Güneş Inkthlar es una historia sobre la familia, la amistad y la búsqueda de la identidad. Güneş, con su pasado misterioso y sus secretos ocultos, es una mujer fuerte y decidida que lucha por proteger a sus hijas. Sus hijas Nazl, Selin y Peri son tres jóvenes con personalidades muy diferentes que se enfrentan a los desafíos de la adolescencia y el amor. La serie explora la importancia de la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo en una familia. Prepárense para una historia llena de giros inesperados y momentos emocionantes que te mantendrán al borde de tu asiento. La banda sonora de la serie, con sus melodías pegadizas y sus letras emotivas, te transportará al universo juvenil de Güneş Inkthlar. Volvemos al drama con Kukur. El episodio seleccionado es aquel en el que Yamak regresa al barrio de Kukur para proteger a su familia y a su gente. Es un momento épico, lleno de acción y emoción.
Esta serie es intensa y adictiva, con una historia de mafia y lealtad que te atrapará desde el primer minuto. Kukur es una historia sobre la familia, la lealtad y la lucha por el poder. Yamak, con su pasado turbulento y su presente incierto, es un hombre atormentado que se ve obligado a regresar a su origen para proteger a su gente. La familia Koval, liderada por el patriarca Idris, es un clan poderoso que controla el barrio de Kukur con mano de hierro. La serie explora la importancia del honor, la venganza y la justicia en un mundo donde las reglas son dictadas por la ley del más fuerte. Prepárense para una historia intensa y emocionante que te mantendrá al borde de tu asiento con cada capítulo. La ambientación de la serie, con sus calles laberínticas y sus escenarios sombríos, te sumergirá en el universo peligroso de Kukur. Añadimos un toque histórico con Mutesim YZYL. Vamos a ver el episodio donde Hurrem Sultán se convierte en la esposa oficial de Suleimán el Magnífico. Es un momento histórico y político de gran importancia que marca el inicio de su reinado. Esta serie te transportará al Imperio Otomano y te fascinará con sus intrigas palaciegas y sus personajes históricos. Mutesim YZYL es una historia sobre el poder, la ambición y el amor. Hurrem Sultán, con su inteligencia y su astucia, se convierte en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Suleimán el Magnífico, con su grandeza y su visión, es uno de los gobernantes más importantes de la historia turca. La serie explora la importancia de la política, la religión y la cultura en el Imperio Otomano. Prepárense para una historia épica y fascinante que te transportará a un mundo de intrigas palaciegas y personajes históricos. La ambientación de la serie, con sus escenarios suntuosos y sus vestuarios elaborados, te sumergirá en el universo majestuoso del Imperio Otomano. De nuevo, comedia y romance con Senkalkapm. El episodio elegido es aquel en el que Eda y Serkan se declaran su amor bajo la lluvia. Es un momento mágico y romántico que te hará suspirar. Esta serie es ligera y divertida, con una historia de amor poco convencional entre una florista soñadora y un arquitecto workaholic. Senkalkapm es una historia sobre el amor, la amistad y la superación personal. Eda, con su espíritu libre y su amor por las flores, es una joven soñadora que lucha por alcanzar sus metas. Serkan, con su perfeccionismo y su obsesión por el trabajo, es un hombre frío y distante que se niega a abrir su corazón. La serie explora la importancia de la comunicación, la confianza y la aceptación en una relación. Prepárense para una historia llena de momentos divertidos y románticos que te harán suspirar. La química entre los protagonistas es innegable y te contagiará de su alegría y su pasión. Y para finalizar este maratón turco, un poco de suspenso y drama psicológico con Masumlar Aparman. Veremos el episodio donde Inci descubre el trauma que atormenta a Anne y su familia. Es un momento clave para entender la complejidad de sus personajes y la enfermedad mental que los afecta. Esta serie es conmovedora y te hará reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la empatía. Masumlar Aparman es una historia sobre el trauma, la enfermedad mental y la búsqueda de la sanación. Anne, con su pasado doloroso y su presente atormentado, es un hombre obsesionado con la limpieza y el control. Su familia, compuesta por sus hermanas Safiye, Gulben y Neriman, también sufre de diferentes trastornos mentales. Inci, con su bondad y su compasión, es la luz que ilumina su camino. La serie explora la importancia de la salud mental, la empatía y el apoyo mutuo en una familia. Prepárense para una historia conmovedora y reflexiva que te hará cuestionar tus propios prejuicios y creencias. La atmósfera oscura y misteriosa de la serie, con sus escenarios claustrofóbicos y su banda sonora melancólica, te sumergirá en el universo atormentado de los protagonistas. Y hasta aquí este maratón turco de 12 episodios doblados que te enamorarán. Espero que hayas disfrutado de esta selección y que hayas encontrado alguna serie que te haya llamado la atención. Recuerda que estos son solo pequeños fragmentos, la punta del iceberg de todo lo que las telenovelas turcas tienen para ofrecer. Hemos viajado por historias de amor, venganza, drama familiar, intriga, misterio y hasta un poco de historia. Cada serie tiene su propio encanto y su propio mensaje. Lo importante es encontrar aquellas que te hagan sentir algo, que te hagan reír, llorar, reflexionar y sobre todo, que te hagan disfrutar. Ahora me encantaría saber cuál de estas series te ha gustado más. ¿Cuál te ha enganchado desde el primer momento? ¿Cuál te ha dejado con ganas de más? Déjame tus comentarios aquí abajo para que podamos compartir opiniones y recomendar más series turcas juntos.
Antes de despedirme te recuerdo que si te ha gustado este vídeo, le des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de seguir creando contenido para ti. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, donde comparto más contenido sobre series turcas, recomendaciones, detrás de cámaras y mucho más. Encontrarás los enlaces en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.